Bienvenidos a este su programa, Aquí y Ahora con Francis Cohen. Tenemos una gran invitada de honor, Miriam Sofer. Ella es especialista en psicofisiología aplicada, que nos va a hablar del manejo del estrés. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, hoy en día que vivimos en una época de tanto estrés, que hemos pasado por situaciones que nos han llevado a contactar a este estado y a muchos de nosotros quedarnos ahí. ¿Cómo nos puedes ayudar y qué información nos puedes proporcionar para poder manejar este estado pues tan difícil, tan incómodo, tan doloroso que genera tantos cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, social? Mira, yo te quiero agradecer mucho la oportunidad de dar a conocer lo que nosotros hacemos. Este es un área en la que yo trabajo que se llama manejo del estrés. Y como lo dice su nombre, es manejar el estrés, no eliminar el estrés. Claro. Siempre vamos a estar expuestos a estresores y tenemos que aprender a manejarlos y el aprender a manejarlos es un regalo de vida para cualquier persona, ¿no? Yo lo hago desde el área médica. Yo trabajo en el Hospital Ángeles de Interlomas y en el Hospital de Ángeles de Puebla. Lo que nosotros hacemos es basado totalmente en evidencia, es una técnica dentro de la psicofisiología que es muy científica, nosotros utilizamos equipo biomédico, lo paga el seguro médico y como te decía, hay que aprender a manejar el estrés y a reforzárselo. Hoy en día, como tú dices, las cosas que estamos viviendo, a mí me llegan cada vez niños más chiquitos con estos problemas que antes yo en todos mis años de carrera no me tocaba ver niños tan chiquitos. Y el aprender a manejar el estrés, eh, hay, que vamos a empezar desde el principio, ¿no? Lo que son los estresores. Hay varios tipos de estresores. Hay los estresores bioquímicos, ¿sí? Que el número uno es la deprivación de sueño. Hay estresores bioquímicos como el ayuno prolongado, el frío intenso, el calor intenso o sustancias, ¿sí? Tú piensas en un bebé, todo lo que pone de malas a un bebito, esos son estresores bioquímicos. La cafeína, sustancias que El dolor crónico. también, sí. Entonces, hay estos estresores que son bioquímicos, hay estresores psicogénicos, Ok. ¿sí? Hay reales e imaginarios. Entonces, un estresor psicogénico real sería el tráfico, alguna deuda, estos estresores psicogénicos. Y hay imaginarios, que es cuando la gente piensa, ¿qué pasaría si ahorita que me hable mi jefe me va a decir que sí, son cosas que nos imaginamos? Claro, y aquí Ujú. creo que lo importante sería aclarar que el cuerpo y la mente no distingue entre fantasía y realidad. Se Exacto. segregan las mismas hormonas, la del cortisol, que es la hormona del estrés, al imaginarme si me corren del trabajo o que me corran del trabajo. Da igual si me lo imagino o está pasando. Exacto. Entonces, es por eso en donde es tan importante pensar de manera positiva, ¿no? Porque, pues, si de alguna manera podemos tener acceso a los pensamientos y decidir qué pensar, porque es muy común y muy normal que entren como de pronto estos pensamientos obsesivos catastróficos, ¿no? Porque es humano, pero cómo Ujú. identificarlos, cómo pararlos y cómo sustituirlos por emociones o pensamientos que nos generen otro estado, ¿no? Claro, claro. Esta parte de que el cerebro no distingue lo que es real o imaginario, por eso es que sabemos que la mente es muy poderosa, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, aquí el biofeedback, al tener una pantalla donde me está reflejando cosas de mi biología, yo puedo darme cuenta qué le pasa a mi cuerpo cuando pienso de cierta manera o de otra manera. Esa es la definición del biofeedback. Me está Okey, retroalimentando alguna función biológica. Hay okey, varias modalidades que se pueden retroalimentar, pero sí, la parte imaginaria es muy importante para bien y para mal, ¿no? Todo lo que son las visualizaciones o todos los pensamientos, como tú dices, los intrusivos, los recurrentes, los obsesivos, los catastróficos, los de hipervigilancia, son muchos pensamientos que se clasifican. Nosotros combinamos la técnica del biofeedback con estrategias cognitivo-conductuales, que es la corriente dentro de la psicología que
se encarga de ver esta parte de la interpretación o del diálogo interno, las cosas que pensamos y las ¿Hay, trampas de vida que se sí. generan. ¿Y hay alguna herramienta clave específica que nos puedas hoy proporcionar para poder tener un manejo del estrés más adecuado que el que Ah, no, llevamos? sí, bueno. Sí, sí, son muchos, pero mira, si quieres vamos clasificando para ver qué, porque si uno identifica lo que a uno le pasa Claro. y distingues lo que son las sensaciones en el cuerpo, vas a saber qué hacer con cada una, Mira, qué ¿sí? O interesante. sea, no es Ok. una sola herramienta, son varias. Dependiendo Entonces, de tu estresor. hablamos, de- sí, hablamos de los estresores, los que son bioquímicos, los reales, los imaginarios, y están los otros estresores que son los no esperados, que es lo que nos está pasando también mucho ahorita. ¿Sí? Bien. Hay estresores esperados y no esperados. Ok. Un estresor esperado podría ser, no sé, tener un hijo adolescente y que conteste feo, ¿sí? O tener una, no sé, un papá viejito enfermo y que se complique. Pero un estresor no esperado sería un secuestro, una violación, un diagnóstico feo, un accidente o desastres naturales como el terremoto, como ahorita la pandemia. Nadie nos imaginábamos, nadie nos esperábamos que iba a pasar lo que sucedió y que iba a durar lo que duró. ¿Sí? Entonces, son estresores no esperados y cada tratamiento o cada intervención terapéutica cambia dependiendo cómo lo estamos manejando, ¿no? Entonces, ahí va a depender las estrategias que se van a utilizar. Ahora, es importante decir que el estrés es una respuesta biológica necesaria de Claro. sobrevivencia. La Sí. necesitamos. ¿Sí? En el momento en que tenemos un estresor, el cuerpo se prepara y normalmente es para la sobrevivencia. Hoy en día no todos los estresores son de vida o muerte, ¿no? Pero nuestro cuerpo sigue siendo muy primitivo y seguimos, la respuesta es la misma. Entonces, lo que sucede es que cuando hay un estresor, el cuerpo se prepara y sabe hacer tres cosas. Somos muy primitivos y en inglés son las tres Fs: fight, fly o freeze. ¿Sí? Entonces es o peleamos o huimos o nos congelamos. Y debemos de ver cognitivamente cuál nos conviene. Por ejemplo, eh, si me están asaltando, ¿sí? Este es un asalto. Entonces, en ese momento, nosotros soltamos toda la respuesta de estrés y nos preparamos para cualquiera de estas tres. Entonces, ya sabemos hoy en día adaptativamente la que nos conviene es congelarnos. Siempre te dicen, cuando te estén asaltando, dale al Señor lo que te está pidiendo y no, hay gente que les pega, hay gente que trata de pelarse, ¿no? De escaparse. Pero la adaptativa es congelarse. Ahora, tu Hay otra, respuesta, perdón, ¿tu respuesta sí, es pensada o es completamente intuitiva, instantánea? sí, es muy, muy automática Ok. y a veces nosotros sí tenemos un esquema cognitivo para escoger alguna de las tres, pero hay veces que no. Ok. Pero son esas tres, no existe otra. Cualquiera de esas tres. Por ejemplo, el tsunami. Cuando la gente estaba en el tsunami, no sabía, en nuestro mapa cognitivo no existía lo que era un tsunami, no sabíamos. Claro. De repente hubo gente que está en la playa, ve la ola venir y hubo gente que trató de nadar, hubo gente que se paralizó y hubo gente que corrió. Los que hoy en día sabemos que se salvaron son los que corrieron para atrás, ¿sí? Los que escaparon. Entonces, eso ya forma parte de nuestro mapa cognitivo. Ok. Es como es tan automática y tan de reflejo, a veces sí hacemos cosas que no nos explicamos. Hay gente que le están asaltando y le pega o hace cosas que normalmente dices, ¿cómo yo me atreví a hacer eso, no? Pero normalmente sí te da chance de escoger cuál de las tres hacer, a menos Ok. que no la conozcamos. Ok. O que haya problemas neurológicos de control de impulsos, otra cosa que no nos permita razonar un poquito nuestra respuesta. Pero sí es muy, muy primitiva, muy refleja. ¿Y cuánto dura el estrés, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones como son la pandemia, un pensamiento catastrófico, eh, todo lo que nos pueda estresar, ¿no? Todos los estresores de los que hablaste. ¿Cuánto dura la respuesta?
Una. Y dos, Mm, ¿cómo identificamos que estamos en estrés? ok. ¿Qué cambios Esta hay? respuesta, siempre que hay un estresor o alguna situación que nos rebasa en ese Ujú, momento, que ujú, requiere de energía adicional para reaccionar, ujú. en ese momento se dispara la respuesta de estrés, ya sea por algo, algún pensamiento o algo real, ¿sí? Que estoy a punto de chocar o que me suena el teléfono y me hablan del colegio. Lo que sea, uno en ese momento necesita una energía adicional para poder reaccionar. Ahí se dispara la respuesta, ¿sí? Del estrés. Y se da todos los cambios biológicos en el cuerpo y lo que es normal, lo que sería normal, son 4 minutos para recuperarnos después de un estresor. Ok, ¿Sí? Por ejemplo, yo voy manejando y casi choco, no pasó nada, todo se activó la respuesta, la taquicardia, la sudoración, todo lo que sucede. Si no pasó nada, en 4 minutos mi cuerpo tiene que regresar. Pero hay estresores donde nos los mantienen sube, baja, o nosotros con el mismo pensamiento exacto. lo seguimos activando. Entonces hay muchos tipos de enfermedades o de condiciones que se dan por esto. Por ejemplo, las disautonomías, todo lo que son las disautonomías es donde el sistema nervioso autónomo se desbalancea. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Uno es como el de la ansiedad, el acelerador, y el otro es el freno y entonces nos movemos de un lado a otro. Pero gente que está trabajando, que no le hace caso a su cuerpo, que le sigue, no descansa bien, no se da estos tiempos de recuperación, es como una liga que le estiras hasta que truena y se da una disautonomía. La disautonomía son cosas automáticas que dejan de ser automáticas. Por ejemplo, el sueño es el de los primeros que pasa, que ya no es automático. Entonces, gente que está en burnout cuando están trabajando y no le hacen caso a su cuerpo, o en estos estresores que no alcanzamos a recuperarnos. Entonces, lo importante del estrés no es que nos estresemos, es que no nos recuperemos. Claro, como que sigue esta partecita en donde estamos constantemente reaccionando desde el Uh estrés. -huh, ¿Y qué uh -huh. herramientas hay para poder manejar el estrés y para poder de alguna manera entrar en este tiempo de recuperación del que hablas? Uh -huh. Mira, la respiración es básica. Ok, La respiración es la que nos va a ayudar a calmarnos, a no hiperventilar, a balancear el pH de la sangre. El nervio vago es el que se encarga de regresarnos. Entonces ahorita hay muchos tipos de respiraciones donde activamos el nervio vago. Hay la parte cognitiva, la parte del pensamiento, el saber identificar un pensamiento disfuncional y cambiarlo, ¿sí? Por ejemplo, el pensamiento catastrófico, que el pensamiento catastrófico es la mamá de la ansiedad, es el que generamos cuando estamos ansiosos, ¿no? Hay 15 tipos de pensamientos que son disfuncionales, 15. Uno de ok, ellos es el pensamiento catastrófico. Entonces, ese es el que alimenta mucho la ansiedad. Es el easy. Y si me van a decir, y si me corren, y si no me alcanza, y si, ¿sí? Entonces, ese pensamiento catastrófico, aparte está como especializado. Hay gente que lo trae muy hacia la parte de la salud. Me duele la cabeza y si es un tumor. Este, cualquier cosa lo llevan hacia la parte de que es algo catastrófico en cuanto a la salud. Hay gente que lo tiene más especializado en el área de la seguridad. No me contesta, ya lo secuestraron, ya chocó, ya le pasó algo malo, ¿sí? Y ahí, o sea, imagínate, la mente es tan creativa que ni nos imaginamos lo que la gente piensa. O sea, es una cosa impresionante lo que la gente llega a pensar. por eso dicen que tu mejor amigo o tu mejor enemigo eres tú, ¿no? De alguna Exacto, manera, exacto. ¿qué nos decimos? Primero, yo creo que está en identificar qué nos decimos, ¿no? Uh -huh, Y segundo es, ya que lo identificamos, ¿de qué manera podemos transformar estos pensamientos catastróficos de tal manera que podamos vivir mejor, que podamos vivir exacto. en más armonía, en más paz, en contacto con la gratitud, con lo que sí hay? Porque al Uh final del -huh, día, yo creo que te das cuenta de
todo lo que piensas, yo creo que el 90% de las cosas que piensas nunca pasan, no el No 90 y pasa. tantos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, de alguna manera, si ya a partir del el tiempo nos ha demostrado que lo que pensamos generalmente y la mayoría de las veces nunca pasa, uno, ¿por qué seguimos en esa rumiación, en esos pensamientos catastróficos obsesivos? Y dos, ¿qué podemos hacer y cómo podemos parar? Dijiste, una es la respiración. ¿Algún tipo de Sí, respiración en especial, algún tipo de meditación que nos puedas proporcionar en este claro. espacio que podamos ofrecer a la gente que nos está escuchando? Sí, mira, tenemos que dividir la parte fisiológica y la parte cognitiva, la parte de lo que pensamos. Entonces, fisiológicamente hay muchas técnicas. Está la respiración, que es la básica, porque lo que comunica cuerpo y mente es la respiración. El puente Okey, entre el cuerpo y la mente es la respiración. Entonces, okey, por ejemplo, podemos usarla de muchas maneras. Si estamos en una situación feita, si nos quedamos con la idea de que nosotros cuando inhalamos, inhalamos energía, oxígeno, lo positivo, y cuando exhalamos, exhalamos lo tóxico. Entonces, si estamos en una situación, como dices tú, de gratitud, de conectarte con lo que sí tengo, eso lo inhalo. Cuando estoy en una situación mala onda, algo donde no estoy a gusto, hay que pensar, lo exhalo, va para afuera, no lo guardo en mi cuerpo, ¿sí? mm, Para empezar. Entonces, desde ahí podemos empezar a meter lo bueno y a sacar lo malo. Otra es, la respiración es lo que nos ancla al presente, lo que nos regresa al presente. Entonces, cuando la mente se está volando o hacia el pasado o hacia el futuro, sí, hacia el pasado le hubiera dicho, no le contesté, sí le contesté, lo que sea, o al futuro, que se llama futuriar, ¿sí? Cuando futuriamos es, ¿qué pasaría ese tipo de pensamientos? Porque al futuro lo que tenemos que hacer es planear y anticipar, no futuriar. Entonces, si claro, estamos futuriando, la manera de regresarnos al presente es respirando. Por eso en inglés, present es un regalo, es el presente. Entonces, lo que nos ah, ancla al presente es la respiración. Entonces, desde ese tipo de estar conscientes que lo que nos regresa al presente es la respiración, que metemos lo bueno, sacamos lo malo, y hay otras técnicas que son ya, por ejemplo, la respiración diafragmática, donde siempre tenemos que meter el aire por la nariz, sacarlo por nariz o boca, sentir cómo llenamos los pulmones de abajo hacia arriba, hacemos una pausa y vaciamos los pulmones al sacar y hacemos una pausa. Y entonces el tratar de respirar así, eh, típicamente son 6 respiraciones, que son las que nos van a ayudar a balancear el pH de la sangre, a controlar la hiperventilación. perdón, ¿en eh, cuántos tiempos inhalo, cuántos tiempos hago la pausa Exhalas y en cuántos tiempos exhalo? 4 segundos para inhalar, Okey, 4, ujú, 1 segundo pausa, okey, de pausa, llena, ujú, 4 para bajar, para sacar el aire, y un segundo de pausa vacía. perfecto. Entonces, Ujú. son 4 inhalo, 1 pausa, 4 exhalo y pausa. De esas Sí, respiraciones, 6. 6 mínimo. Esa respiración se llama respiración HRV en inglés, Heart Okey, Rate Variability. ¿Sí? Y okey, esa es la que va a controlar la taquicardia, la presión arterial, mínimo 6 respiraciones, nos va a okey. llevar un minuto. Hay aplicaciones donde nos ayuda a llevar los tiempos. Ah, Ahora, cuando okey. la gente está en un ataque de pánico o en una crisis de ansiedad, porque ya no se llaman ataques de pánico, ahora ya se llaman crisis de ansiedad, lo que hacen es, no sé si has visto que les dan una bolsita para respirar. Claro, Es para meter, para regresar CO2 y balancear el pH de la sangre. Si no hay bolsita, hacen como casita con las manos. okey. Pero si tú no metes el aire por la boca y haces esta respiración como te dije, con esta empezamos a irnos hacia el lado bueno y controlamos la hiperventilación. Esto es una Okey, Y, o te vas para un lado o te vas para el otro, sí. Y ¿sí? creo Y que no me puedes parecen estar ansiosa y relajada al mismo tiempo. claro, Entonces claro. son técnicas muy fáciles. La nariz la traemos puesta, lo podemos hacer donde sea. Ujú. Podemos dirigir a otra persona también a hacerlo cuando está muy ansioso porque también le cuesta trabajo. Ansiedad en griego quiere decir sofocarse. Eso quiere decir. Mm, Entonces, esta sensación que no está entrando el aire es una manera de darnos cuenta que estamos ansiosos, a diferencia de angustia.
¿sí? Angustia viene de angostura, es cuando sentimos opresión en el pecho. Es la diferencia entre ansiedad y angustia a nivel fisiológico. A nivel cognitivo es diferente. La ansiedad es difusa, estamos como nerviositos. Y la angustia es hacia un tema en especial. Angustia a la soledad, angustia a la muerte, o sea, es hacia un tema. Entonces, tanto cognitivamente como fisiológicamente son diferentes ansiedad y angustia, aunque lo usamos como sinónimos, ¿no? Claro. Sí, creo que es Ujú. muy importante, uno, diferenciar entre ansiedad y angustia, como nos acabas de compartir, y dos, no sabemos respirar. O sea, No parecería sabemos algo respirar. que tendríamos que hacer de forma totalmente intuitiva y automática, pero creo que, por lo menos a mí me pasa y creo que les pasa a muchos, respiramos de acá, del pecho. Entonces Sí. respiramos corto, ¿no? ¿Y qué genera no saber respirar? Mira, nosotros los humanos nacemos respirando bien, diafragmático. Tú fíjate, los bebitos siempre respiran con la pancita. Los animales siempre respiran con la pancita también. Los humanos, nadie sabe por qué, por una extraña razón, por ahí de los 6 años, perdemos este patrón diafragmático y nos volvemos torácicos. Todavía no saben por qué, decían que era por la entrada a la escuela, pero no, porque hay lugares como África o lugares que no van a la escuela, igual perdemos este patrón, entonces nos tenemos que reentrenar. Sí es cierto que cuando estamos, o sea, perdemos este patrón, nos tenemos que reentrenar, pero no podemos estar respirando todo el tiempo como te dije, el 1-4 y 1-4. Ese son especial para aplicarlo como técnica para después de un estresor, para recuperarnos, cuando queremos conciliar el sueño también nos ayuda y para quitar pensamiento recurrente también nos ayuda, porque o pensamos o respiramos, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, esta respiración, no hay que pensar que todo el tiempo tenemos que estar respirando así. Hay que reentrenarnos. La gente, los cantantes, los que tocan instrumento de viento, los locutores, los actores, también tienen que aprender a respirar con el diafragma. Hablar y respirar bien con el diafragma es otro entrenamiento también. Entonces, es una herramienta que vamos a usar. No quiere decir que todo el tiempo tenemos que respirar así, nos tenemos que reentrenar, pero la podemos usar en cualquier momento, nos podemos regresar. Y lo maravilloso es que en seis respiradas regresamos al nivel donde necesitamos entrar. Normalmente en 6, hay gente que le toma más, ¿no? ¿Y cómo sería respirar en el día a día? Reaprender a respirar, no estas respiraciones que nos hiciste el favor de compartir, que son las de 4-1-4, 6 veces, sino de qué manera podemos conectarnos con esta sabiduría interna y con esta conciencia que nos genere el aprender a respirar de forma adecuada. Es que mira, la respiración sí nos da mucha información del estado físico y emocional de una persona. Entonces, por ejemplo, una persona con dolor, ¿cómo respira? Sí, corto. Como pujiditos, ¿sí? Sí, Cuando alguien está dormido y no sabes si está dormido o se está haciendo el dormido, lo que te fijas es cómo está respirando. Puedes estar en el cine y atrás de ti hay un gordotote y ni siquiera necesitas voltear porque sabes que, o sea, por cómo está respirando te da información. Acuérdate también cuando tus hijos eran chiquitos y entrabas a su cuarto y decías, no, este niño no se siente bien. En lo que nos fijábamos era en cómo estaban respirando. Entonces nos da claro. mucha información del estado físico, pero también del estado emocional. Cuando tenemos miedo, aguantamos el aire o lo dejamos arriba, como dices tú, la parte cortita. Acuérdate cuando eras chiquita y jugabas escondidillas y te iban a encontrar, no respiras. O en una Sí, película de parabas a miedo no respirar. respiramos, ¿sí? Aguantamos el aire. Entonces, cuando ya nos empezamos a conocer a este nivel fisiológico, sabemos que estamos aguantando el aire. Ahora, el cuerpo es impresionantemente sabio. Cuando estamos aguantando de más, el cuerpo se protege, ¿sí? O sea, la gente que está hiperventilando y no le entra suficiente oxígeno al cerebro, el cerebro se protege y va a desmayar a la persona para que el reflejo de respiración entre solito. ¿Sí? Por eso es que no existe que nos podamos suicidar aguantándonos el aire. No, no se puede. El cerebro nos va a desmayar. Entonces, como la respiración es voluntaria o involuntaria, si voluntariamente estamos aguantando el aire, el cerebro nos va a desmayar para que el reflejo entre solito, ¿sí?
los niños que se privan, los chiquitos, no sé si has visto bebés que se privan. Sí, es lo Sí, mismo. Dejan de respirar, lloran así y no vuelven a jalar aire y es cuando se desmayan. Los papás pensamos que están muriéndose, que sí, porque se ve muy, muy aparatoso, pero lo que hay que hacer es nada más detenerlos para que no se peguen y entre el reflejo de respiración solito. ok, Y luego pues despiertan como muy cansados, ¿no? Estos bebitos, si lo has visto, pero el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué tenemos que hacer? Es ponerte en contacto con tu cuerpo, saber que tendemos hacia la salud, el cuerpo va a hacer lo que necesitamos hacer. Y nos vamos a dar cuenta porque no estamos respirando, porque si estamos respirando muy rápido, nos vamos a marear. Entonces tenemos que bajarle el ritmo de la respiración. O sea, todas esas señales nos las da el cuerpo. No, no siempre estamos muy en contacto con el cuerpo. claro. Exacto. Entonces, bueno, lo primero entonces sería ponernos en contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Como que vivir un poquito más en pausa, no en este acelere que llevamos, que nos aleja de todas nuestras sensaciones y nuestra parte intuitiva de la naturaleza y la sabiduría humana. Entonces creo que Exacto. podemos rescatar esto. Uno, Y la otra, pausa no, no en el día a día. interferir, no interferir, confiar en que el cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer, porque a veces luchamos contra eso y estamos interfiriendo. El cuerpo sabe, si tenemos fiebre, sudamos para enfriarnos, o sea, tenemos todos estos mecanismos para la sobrevivencia, pero a veces Claro. interferimos. Con el Sí. mismo pensamiento, lo bloqueamos, no dejamos que fluya. Entonces, Sí, o confiar en si esta somos, sabiduría interna, ¿no? sí. A mí me pasa, por ejemplo, que yo soy muy disciplinada y muy de agenda, ¿no? Si tengo una agenda que cumplir, la cumplo con todo y cansancio, con todo y sueño. Es lo que pasa, ¿no? Como difícil estar únicamente en contacto con nuestras necesidades y sensaciones, ¿no? Pero creo que Ujú. habría que irnos escuchando porque hemos perdido esta parte de ir a una agenda externa y dejar a un lado todas nuestras necesidades, que es lo que nos lleva cuando ya hay mucho tiempo en que la estamos negando, como dijiste, a un burnout, a de pronto alguna enfermedad, a caer en cama por alguna razón que teníamos que haber parado a tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, una mecanismo, una herramienta para enfrentarnos con el estrés es la respiración. ¿Hay alguna otra que nos puedas proporcionar? Sí, ahorita te digo, lo que estabas diciendo, yo creo que ahí es muy importante la parte de ser flexibles, porque cuando nos rigidizamos o sea, si algo nos enseñó la pandemia, fue a ser flexibles. Ya no es escuela, ya las oficinas ya se puede hacer home office, cosas que no pensábamos que podíamos hacer, nos tuvimos que Ujú. flexibilizar, tuvimos que readaptarnos a lo que había, ¿no? Entonces, esta parte de la agenda externa o la agenda, como dices, tener tu disciplina, sí, pero, pero no ser tan rígidos. Ujú. Sí, Ok, porque creo entonces, que sí, nos han enseñado que no tenemos el control de lo que pasa, absolutamente nada, pero sí de cómo vivimos lo que nos pasa. claro, y podemos elegir en qué pensar y pensar diferente, definitivamente. O sea, nosotros no controlamos los acontecimientos, pero sí nuestra reacción. Y sí nuestra manera de pensar, aunque tenemos patrones que vamos adquiriendo de niños y tenemos cierta tendencia a pensar porque tenemos algún esquema, así se llama, ¿sí? Por ejemplo, alguien que es catastrófico es porque trae un esquema de vulnerabilidad, por alguna razón se siente vulnerable. Entonces lo trata de Claro. comprobar todo el tiempo de que el mundo es peligroso que este síntoma es algo malo, porque físicamente me siento frágil, pero viene de Claro. este esquema que se llaman trampas de vida. Hay 11 trampas de vida y 15 pensamientos disfuncionales. Entonces, todo esto tiene su estrategia de reconocer cuáles son las trampas de vida que cada quien tiene, nos forman desde niños, y por eso es que nos llegan automáticos ciertos pensamientos. ¿No las Esto se puedes trabaja en, compartir? esta se trabaja en la terapia cognitivo-conductual, Sí, en las un área trampas de vida. que se llama Perdón. los esquemas.
Sí, justo ahorita estoy haciendo unas trampas de vida de un paciente, aquí las tengo, ¿no? Ah, ¿son Entonces, universales? ¿Son las mismas trampas de vida para todos? bueno, según este autor, sí, hay Ok, diferentes autores. A mí este me acomoda porque tiene un cuestionario muy fácil de contestar y de saber cuáles son tus trampas. Hay muchísimo material que uno puede trabajarlo. Ahorita la gente lo que quiere son estrategias técnicas. Estas trampas se pueden trabajar en YouTube, hay libritos chiquitos que son de autoayuda, de autores buenos, y si tú sabes que, por ejemplo, si tu trampa es esta parte que te rigidizas, que esa trampa se llama estándares implacables, cuando tenemos estándares que tenemos que cumplir, ¿sí? Esa trampa se puede trabajar y es cómo flexibilizar el pensamiento. claro. Entonces, hay mucho material muy, muy directivo de cómo se puede hacer. Entonces, esto es desde la parte cognitiva. Y desde la parte fisiológica está toda el área de la respiración, que hay muchos tipos de respiraciones para diferentes cosas. Respiraciones para relajarnos, respiraciones que nos preparan para un estresor, ¿sí? Para entrar en un estresor. Eh, Todas las técnicas de autorregulación, todas empiezan por la respiración. ¿Sí? Las de meditación, todas las técnicas van a empezar por respiración. Entonces en la parte fisiológica está la respiración, lo que son las visualizaciones, eso nos ayuda mucho también, que también tiene su técnica, no cualquier visualización está bien hecha, Ok, ¿sí? Los escaneos corporales, cómo relajar el cuerpo, hay 4 maneras de relajar el cuerpo, ¿sí? Una se llama autogénico, que es cuando nos hablamos en positivo. Por ejemplo, si estoy en mi cama y me estoy relajando, siento mis pies pesados, mis rodillas pesadas, todo en positivo. No tengo comezón, tengo frío, no, siempre en positivo. Entonces ok. me voy escaneando. A veces nos escaneamos de pies a cabeza, a veces de cabeza a pies, dependiendo. Si nada más es para dormirme, es de cabeza a pies. Si es porque luego voy a hacer algo mental, es de pies a cabeza. O sea, tiene sus técnicas. Entonces está la manera de relajarnos, una es con las frases, otra es una muy, muy conocida que se llama de Jacobson, que es la progresiva, que es muscular. Ese es apretar y relajar y ayudas tú con la respiración. Hay otra que es con luz, ¿sí? Que uno visualiza que va metiendo luz en el cuerpo. Y hay otra que es con espacios, que esa a mí me gusta mucho, se llama Open Focus, que es ir abriendo espacios. Y es una relajación muy diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Pues son las 4 maneras de relajar el cuerpo. Y ya que escanea, esa es la parte corporal. Y después entramos a todo lo que es la parte meditativa. Cómo entrar en estos estados alfa que nosotros los medimos con el electroencefalograma. Hay 2 maneras de entrar, estrecho o abierto. El estrecho es cuando nos tenemos que concentrar en una cosa, típicamente la respiración, a veces es una imagen, a veces es un mantra, y todos los pensamientos son quítate, 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 y te regresas a tu punto de enfoque. Esa se llama narrow focus, el enfoque estrecho. Y está el otro, el que te digo que es abrir el enfoque, donde vamos abriendo el enfoque y todo es bienvenido. No te peleas con los pensamientos ni con las sensaciones, todo forman parte del espacio. Entonces, lo bonito de lo que hacemos aquí es que lo podemos medir y podemos saber cuál le sirve a cada quien, cómo entrar en cada una, en estos Claro. estados, cómo construir paz mental, cómo hacer espacio entre los pensamientos. A veces son estados mentales que necesitas estar súper enfocado, pero fluyendo, no aprensivo. Y todo eso se mide con las ondas cerebrales, midiendo la parte periférica del cuerpo, respiración, ansiedad, músculo, la tensión muscular. Entonces medimos 8 cosas diferentes y las vamos entrenando, pero esto se hace un diseño para cada persona, donde les reforzamos lo que sí saben hacer y les enseñamos las que no. Y lo más bonito es que lo podemos validar, lo podemos ver en la computadora, en la pantalla. Y lo combinamos con la parte cognitiva, no podemos quitar el pensamiento, porque aunque te relajes precioso, si piensas alguna tarugada, te deshaces lo que estás Claro, haciendo, ¿no? claro, va de la mano. Uh Pues -huh. está muy interesante, creo que es una herramienta muy útil, sobre todo como te digo, en esta época en donde
estamos en contacto con estresores y, y que nos llevan a esta claridad que no tenemos control de lo que pasa allá afuera, pero sí de cómo lo enfrentamos y de dónde nos agarramos para enfrentarlo, ¿no? Que hoy Ujú. en día ya existe esta información, estas herramientas. Una que podemos hacer en casa es la respiración, que es importantísima. Y por otra parte, ¿dónde te pueden encontrar, Miriam? ¿Dónde pueden tener acceso a todos estos métodos tan valiosos? Mira, con respecto a lo que estabas diciendo, yo creo que hoy en día necesitamos más que nada este tipo de estrategias. En general, tenemos la tecnología para validarlo, tenemos toda la parte de los medios donde podemos conectarnos y saber. Las mamás cada vez menos quieren medicar a sus hijos. La gente, la filosofía de vida de cada quien, de la gente es más hacia participar más activamente en estos procesos de restaurar su salud, ya no como antes de que me tomo, háganme, y aquí es algo que nosotros podemos hacer y está muy accesible y ahorita la tecnología está impresionante, o sea, cada vez meten más aplicaciones, aparatitos para medirnos en deporte, tú sabes, de deporte hay muchísimo que se está implementando esto y en salud también. Y hacia eso va la tecnología y las terapias, cada vez más basados en evidencia, ¿no? Más científicas y más cortas. Lo que nosotros hacemos nos lleva 8 o 10 sesiones. Claro. Entonces, Sí, son... yo soy fan de Miriam, yo soy paciente y a mí me ha funcionado de manera maravillosa, sobre todo para el estrés postraumático y para dolores crónicos. Digo, cada quien trae necesidades distintas, ¿no? Uh -huh, Pero yo sí les puedo decir que funciona, por eso la invité, que me funcionó a mí y que son herramientas que no nada más utilizas dentro de la sesión, sino que son aprendizajes que puedes llevar tú en el día a día, por ejemplo, el de la respiración que nos compartió hoy Miriam, pero como esas respiraciones, hay muchísimas respiraciones de acuerdo a las necesidades de cada quien, ¿no? A lo que esté viviendo cada quien. Y me pareció muy importante mencionar que no todos los estresores generan lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo si te asaltan, que si estás en una pandemia, que si tienes un dolor, que si no has dormido. O sea, cada evento en tu vida genera diferentes tipos de reacciones en tu cuerpo y a partir de la reacción y del estresor es la solución y la herramienta, en este caso la respiración, que se va a dar, ¿no? O sí, sea, como que sí. teníamos esta idea, bueno, por lo menos yo, de que, bueno, la respiración sirve para tranquilizar, ¿no? Pero no, esto se va de manera mucho más específica de acuerdo a tus necesidades. Ujú. Sí, y la fórmula también depende de cada persona, de su capacidad respiratoria, no todo el mundo tiene la misma fórmula. Lo que mencionas es importante porque son estrategias que aprendes, pero las tienes que incorporar en tu estilo de vida y las vas haciendo parte de tu repertorio y vas a saber, vas a reconocer qué te está pasando en el cuerpo, si estás hiperventilando, si estás tenso muscular, si es ansiedad, si estás con el pensamiento catastrófico, intrusivo, recurrente, y vas a tener diferentes herramientas para poder autorregularte, que la palabra clave aquí se llama autorregulación. Y Claro, también no necesitamos tener una condición, una enfermedad para aprender a hacer esto. claro, Aquí, claro. aquí podemos reforzar y potencializar lo que se llama peak performance. Entonces, no necesariamente tenemos que tener alguna condición, sino al revés, ponernos en contacto con nuestro cuerpo y Claro. potencializar nuestros recursos. Y esta es una ventaja que pueden tener los chavos. O sea, yo cuando me llegan chavitos que están acabando la adolescencia, que están empezando su proyecto de vida, el que tengan estas herramientas es un Claro. plus grandísimo con este mundo tan competitivo que estamos viviendo. A mí generalmente sí me los mandan los médicos, pero Okay. estas son herramientas que le pueden servir a todo mundo, nos pueden servir. O normalizamos o potencializamos, ¿no? Claro. Es algo cortito, yo estoy en hospital y estoy en consultorio privado, pero hay más gente igual que hace lo que nosotros hacemos, ¿no? Y no son técnicas que inventamos nosotros, son técnicas milenarias. La diferencia es que nosotros lo podemos medir y podemos hacerlo para cada persona, Claro. individualizarlo. Uh -huh.
y validárselo. Hay gente que viene muy avanzada, gente que es Mira, manda todo. religiosa Ajá, y perdón. que, y Ajá. que, y que sabe entrar en estos estados a través de la oración, o sea, y los medimos y decimos, wow, o sea, tú entras, o sea, tu técnica de lo que tú haces te funciona muy bien. O he tenido meditadores que vienen, los mido, y perdón, pero no entran en alfa, todos se lo imaginan. Entonces, Sí, la gente cree que sí puede o no puede, pero no hay cómo medirlo. Es como tú a claro. tu hijo quieres saber si tiene fiebre, pues le pones el termómetro y ya sabes cuánto tiene. Lo Claro. mismo aquí, lo podemos medir los niveles de ansiedad, podemos medir los niveles de meditación, si Sí, estamos o no estamos en estos estados. y finalmente es como un músculo, para que crezca hay que ir al gimnasio, hay que ser disciplinados, constantes, hay que hacerlo a través de la ritualización y de la repetición. Entonces, esto se logra y se fortalece a medida que más lo practicamos, lo ritualizamos y lo llevamos, como dices, a la vida diaria. ¿Dónde te podemos encontrar, Miriam? Mira, yo estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas, en Interlomas. Yo ahí coordino la clínica del hospital, que es la clínica de manejo de estrés y ansiedad en la torre de especialidades en la planta baja. Es una clínica del hospital que yo coordino. Y mi consultorio privado está en Bosques de Duraznos. Y tus números, tus redes sociales, perdón, pásale. Este, Perdón, mira, tus números y tus redes sociales. en el hospital es el teléfono del hospital, Ujú, 55 5 246 5000, que es el del hospital, y mi extensión es la 2010. O le perfecto. piden a la operadora por la clínica de biofeedback o de manejo de estrés y los comunican. Y el consultorio privado es el 55 5 251 7151 y 5729, me parece. Te agradezco Ujú. muchísimo, Miriam, por tu Gracias. tiempo, por tu espacio, por tu valiosa información, por proporcionarnos estas herramientas para manejar el estrés, para autorregularnos y estamos dando una opción para vivir mejor, que sí se puede y está en nuestro control, no es algo que tenemos, como dije, no controlamos lo que pasa, pero sí cómo enfrentamos lo que nos pasa y con qué herramientas sobre todo. Claro, Entonces, y bueno, de una te manera agradezco muchísimo. consciente y propositiva, ¿sí? Exactamente. Porque a veces lo hacemos de manera intuitiva, pero Sí, se puede estructurar todo esto. exacto. Ujú. Mm, pues Pues muchas yo te gracias, agradezco a Miriam. ti también y a toda la gente que te sigue. Gracias. Si les gustó, Gracias. les sirvió, compartan. Si conocen a alguien que esté pasando por una situación de estrés o únicamente quiera mejorar su calidad de vida, compartan también. Gracias.